a grabar. Continuar. Ok, ya estamos en YouTube. Ok. Ok. Ya están entrando. ¿Siguen entrando todavía, Sonia? Ok, de acuerdo. Muy bien. Muy buenos días a todos. Esperemos que se encuentren bien. Un gusto saludarlos nuevamente en estas sesiones justamente de actualidades de retinopatía diabética. Hoy tenemos el gusto de presentar al doctor Oscar Chacón. Entonces, vale, adelante, por favor. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, espero que estén bien. Les voy a presentar al doctor Oscar Chacón. Él es médico adscrito al Departamento de Genética del Instituto de Oftalmología, Fundación Conde Valenciana. Hizo su formación académica como médico cirujano y partero en la Escuela Superior de Medicina, en el Instituto Politécnico Nacional. Es médico genetista por parte de la UNAM. Es maestro en ciencias por parte de la UNAM también. Y tiene un doctorado en ciencias médicas como posgrado de la UNAM. Durante su trayectoria ha sido miembro del Consejo Mexicano de Genética y miembro de la Asociación Mexicana de Genética. Ha formado cargos como miembro del Comité de Investigación del Instituto Conde Valenciana, es profesor titular del curso de Genética y Biología Molecular de la Facultad de Estudios Superiores de Ixtacala, profesor adjunto del curso de alta especialidad de Oftalmología y Genética en el Instituto en el Conde Valenciana. Es el profesor adjunto del curso de Biología Molecular de la Maestría y Doctorado de Ciencias Médicas por parte de la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI-2. Tiene líneas de investigación en genética y biología molecular para enfermedades hereditarias del ojo, investigaciones en curso, tiene distrofias retinianas, glaucoma pediátrico, mosaicismo somático de enfermedades oculocerebro-dermatológicas, disgenesias del segmento anterior y malformaciones oculares. El doctor cuenta con 52 publicaciones totales en journals internacionales de alto impacto, con 560 citas alrededor. Entonces, es un gran honor tener al doctor Oscar Chacón aquí. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por su tiempo. Le agradecemos pues, su presencia y su participación en el curso. Por favor, cuando usted quiera, puede empezar. Ok, muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos por invitarme al curso. Es para mí un honor poder platicarles de este tema. Si alguien tuviera alguna pregunta en el transcurso de la plática, con mucho gusto la podemos, si me pueden interrumpir. Ok, bueno, vamos a hablar ahorita de retinopatía diabética. Yo la he titulado de la genética a la genómica. Vamos a ver la panorámica y lo que se conoce en este tema en cuanto a genética y genómica. Vamos a hablar un poquito de introducción. Ok, vamos a hablar de la diabetes. Es un síndrome con profundas alteraciones en el metabolismo, que cursa con hiperglucemia y puede ser debido a una deficiencia en la secreción de insulina, a una reducción de la misma, puede verse ambas cosas. Desde un punto de vista genético, siempre me ha gustado mucho esta definición, que es incluir como diversos síndromes con diferentes patrones hereditarios y múltiples manifestaciones. Esto desde un punto de vista de complicaciones, donde cada complicación podría ser una diferente enfermedad en el síndrome de la diabetes. Entonces, no es una enfermedad única desde el punto de vista genético, sino múltiples enfermedades, todas con diferentes bases genéticas, ya que cada complicación ha sido estudiada genéticamente por aparte y se ha visto con diferentes bases. Sin embargo, es poco lo que se conoce aún a la fecha, ¿sale? Por lo cual es un tema desde el punto de vista también genético muy importante estudiarlo para nosotros.
Ok, la clasificación clásica de la diabetes es un tipo 1 con mucha influencia inmunológica, donde se causa una destrucción la mayoría de las células B del páncreas, que son las que van a secretar la insulina. Un tipo 2, sí, eso generalmente se ve de una resistencia de lo que es la insulina y se trata de la mayoría de los casos de la diabetes. Últimamente hay otra clasificación que es punto 3, donde la mayoría de estos se deben a enfermedades con un carácter hereditario, sobre todo mendeliano o monogénico. Salen las llamadas muchas veces MODIs, o también forma parte de muchos síndromes de que dentro de ellos se encuentran las manifestaciones de la diabetes. Y el último tipo clásico es una diabetes mellitus gestacional. Epidemiológicamente, sí podemos ver estadísticas derivadas de la OMS principalmente y de la Federación Internacional de la Diabetes, la FIT. La OMS se queda un poco rezagada en cuanto a estadísticas. Ella refiere a aproximadamente 422 millones de personas con diabetes actualmente. Ya este número está muy por debajo de lo que es actualmente. Este número representa a las personas más o menos en el 2014, o sea, ya tiene 8 años de retraso. Las cifras actuales son mejor para la FIT, con 537 millones de personas. O sea, estamos hablando de un 10.5% de la población mundial que podría llegar a tener diabetes. ¿Ok? Y hay otro porcentaje y que no están diagnosticados. Entonces, ahorita vamos a ver este dato, porque también es muy importante y la cifra se podría llevar mucho más de esta estimación. Cada vez que estudio el tema me llama la atención que este número varía muchísimo, ¿no? Y para el año 2030 se espera que haya 472 millones según la OMS, un número que ya quedó totalmente o va a quedar totalmente rebasado según la FIT. Sí, la FIT dice que para ese año va a haber 643 millones, para el 45, 783 millones. Yo cada vez que reviso este tema, este número me impresiona. Yo lo estuve revisando en estos últimos días para la plática y pues me impresiona muchísimo que cada vez aumenta muchísimo más en algunas revisiones que he hecho de esto. ¿A qué se debe este número de aumento? Pues a factores como la obesidad, a la esperanza de vida, que también por supuesto aumenta, y con esto aumenta la cantidad de pacientes, y también a un mejor diagnóstico. O sea, antes muchas veces no se diagnosticaban los pacientes con diabetes, sobre todo en países como los nuestros. Sí, los datos de fallecidos también me impresionan cada vez más. Sí, para el 2012, cuando empezó a dar estas pláticas, hablábamos de 3.4 millones. Si nos vamos a los últimos datos de la FIT, actualmente para el año 2021 hubo 6.7 millones, o sea, casi se duplicaron los datos en aproximadamente unos 15 a 20 años. Ahora, la mayoría de estas muertes, sí, lamentablemente son países como los nuestros, ¿sabe? Países económicamente con ingresos medios y bajos el 90%. Okay. El riesgo de muerte, por supuesto, va a ser mucho mayor en los pacientes con diabetes mellitus que en las personas sin diabetes. Generalmente se dice que es el doble. A mí esto es más o menos la misma estadística que viene en la diapositiva anterior, pero nos llama mucho la atención las pruebas. Hay muchos, la prueba de intolerancia a la glucosa, hay aproximadamente cerca, ¿sí?, de la misma cantidad, 541 millones de personas, ¿sí?, que tienen intolerancia a la glucosa. Probablemente un porcentaje muy alto de estos vayan dentro de poco tiempo a formar parte ya de la estadística de la diabetes. Ok.
casi toda la plática me voy a referir a la diabetes tipo 2, ¿sale? Porque pues, es la más frecuente y la que más he estudiado también desde un punto de vista genético. Ok, aquí en México, sí, también me impresiona los datos. Si antes éramos el 6º lugar hace unos años, ahorita somos el 7º lugar. Y esto no quiere decir que estemos mejor estadísticamente, ¿no? Como ciertos datos que hacen políticamente nuestro gobierno, ¿no? No quiere decir que el 7º de ahorita sí sea mucho mejor que el 6º que teníamos, ¿no? Los datos se refieren a la cantidad de pacientes que hay. Cuando éramos el 6º lugar, hablábamos cerca de 10 millones de mexicanos. Cuando ahora que somos el 7º, pues no mejoró nada, empeoró. Ok, somos 14 millones. Simplemente nos ganó Brasil en esta ocasión. Sí, nos superó, pero realmente no ha habido una mejoría. Al contrario, 2 millones más de casos de la última encuesta, que fue en el 2016 comparada con la encuesta del 2020. Okay, según la encuesta nacional de salud, tenemos 10.32% de nuestra población que tiene diabetes mellitus. Sin embargo, este dato podría ser bajo. ¿Por qué? Porque la Federación Internacional de Diabetes mencionó en el año 2017 que teníamos 13.1%. La verdad, yo no creo que en 4 años o 3 años haya bajado esa cifra. Entonces, nuestra encuesta probablemente tenga muchos datos de personas subdiagnosticados. Ahora, en cuanto a niños, también lamentablemente, niños con diabetes, también puse la tabla, pero también estamos dentro de los 10 primeros lugares a nivel mundial. Vamos a seguir. Ok, la diabetes mellitus puede tener complicaciones crónicas. Es la causa más frecuente de ceguera, de insuficiencia renal terminal y de muerte. La complicación que más muerte me lleva relacionada a diabetes, la insuficiencia renal. También es la causa de las causas más importantes de amputaciones no traumáticas y por lo tanto de incapacidad prematura en México y en muchos otros países a nivel mundial. Hasta 50% de los pacientes podrían tener alguna cardiopatía y esa 20% insuficiencia renal y hasta 50% una neuropatía diabética. Pero la complicación más frecuente a nivel microvascular es lo que denominamos retinopatía diabética. Sí, si nosotros en diversos estudios que se han hecho desde los años 80 en pacientes con diabetes tipo 1, se decía que a los 5 años de evolución, un 13% podrían tener algún dato de retinopatía y que si nosotros hacemos esa misma evolución 15 o 20 años después, hasta el 90% podrían tener algún dato de retinopatía. Con más de 20 años, en la diabetes tipo 1, el 98% de los pacientes tienen algún dato de retinopatía. Y en la diabetes 2, hasta el casi 80% después de 20 años de evolución tienen datos de retinopatía. ¿Por qué es importante esta retinopatía? Además, porque por este porcentaje que hemos visto que la mayoría de los pacientes van a presentar datos, también representa al mismo tiempo una de las principales causas de ceguera en los países industrializados y los no industrializados, por supuesto que también. De los 37 millones de casos de ceguera mundial, el 5% se debe a retinopatía diabética, entonces siendo una de las principales causas también de ceguera y teniendo una probabilidad de 25 veces de tener ceguera comparado a una población normal. Ok. También desde el punto de vista epidemiológico, hay muchos factores que podrían estar relacionados. El más importante
es el tiempo de evolución de lo que es la diabetes. Esto lo dije, creo claramente en la diapositiva pasada. Entre más tiempo de evolución haya, generalmente a más de 20 años, la mayoría de estos pacientes van a tener una retinopatía diabética. Las hernias también son frecuentes, se ha visto mucho más frecuente en la raza negra, más frecuente y más severa. En hispanos, así lo llaman los gringos, o latinos, son 2.4 veces más frecuente que en personas blancas. Y la población menos afectada a nivel mundial sería la población asiática, principalmente los chinos. Esto probablemente se deba al tipo de dieta que ellos consumen. En cuanto a la edad, el riesgo es bajo en prepúberes, pero después de los 13 años se va a aumentar esta frecuencia y la gravedad de la enfermedad. Y la mayor incidencia y prevalencia se da en personas entre los 20 y los 75 años. Ok, por lo tanto, llega a ser muy importante porque son personas que son activamente y económicamente importantes para nuestra sociedad. En cuanto a género, sexo, es más frecuente en mujeres, en diabetes, para retinopatía diabética relacionada a diabetes mellitus tipo 1 y en la retinopatía diabética relacionada a la diabetes mellitus tipo 2 no se ha visto realmente una diferencia en cuanto al género. En cuanto al tipo de tratamiento, siempre ha habido aquí controversia. Sí, el 64% de los pacientes con diabetes tipo 2 que tienen tratamiento con insulina, van a presentar retinopatía versus aquellos que solo tienen tratamiento con hipoglucemiantes orales, que son un 36%, o solo dieta en un 12%. Ahora, ¿por qué estos tipos de pacientes con insulina presentan más retinopatía? Porque luego está la controversia y sobre todo a nivel de los pacientes que dicen que si se aplican la insulina, pues es más probable que vayan a tener problemas de la visión. Esto nada más es un mito, ¿sale? ¿Por este porcentaje tan alto del 64% comparado con nosotros? Porque este tipo de pacientes que ya tienen tratamiento con insulina, pues son los casos más graves, más difíciles y difíciles de controlar. Ok, entonces por eso es este porcentaje y no es debido al tratamiento que se dé en la retinopatía. En cuanto al control metabólico, que es uno de los principales factores, pues por supuesto la hiperglucemia prolongada, ¿sí? Además de que va a ser un factor importante para la diabetes, también a su vez es proporcional al porcentaje de retinopatía diabética. Entre más mal controla ya de glucemia, más probabilidad haya de que desarrollen retinopatía diabética. Y hay otros factores como hipertensión, enfermedad renal y proteinuria, que también pueden verse implicados. Esta última, la enfermedad renal y la proteinuria, es muy importante, casi siempre se encuentra asociada con la retinopatía diabética. Entonces, a la hora de hacer un examen o estudios genéticos, donde uno quisiera determinar los factores genéticos de riesgo para la retinopatía, es muy difícil encontrar un paciente que únicamente tenga los problemas en el ojo y no los problemas renales. Entonces, ya podría ser una limitación para estos estudios. Pero bueno, hemos visto que sí los puede haber pacientes con retinopatía y sin datos renales, aunque hay que hacer muchas pruebas para descartarlo. Ok, en cuanto a la genética, también es un factor importante. Sí, primeramente se estudió en el complejo de histocompatibilidad HLA TR4. Sí, se veía que habían pacientes que eran susceptibles a esta retinopatía y cuando estaban en ausencia de R3, eso aumentaba el riesgo. Y los primeros estudios también muy importantes para determinar los factores genéticos, y lo siguen siendo, son estudios de los gemelos, siempre comparando gemelos que son monocigóticos
contra gemelos que son disigóticos. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. La retinopatía diabética la vamos a clasificar, ¿sí? En retinopatía diabética no proliferativa y forma proliferativa. Hay una serie de cambios que nos permiten hacer estas clasificaciones, pero tal vez el punto más importante es cuando aparece la neovascularización. ¿Sabe? Cuando aparece la neovascularización, es un signo importante para cambiar del estado no proliferativo a la forma de retinopatía diabética proliferativa. Ok, a la hora que nosotros escogemos, esto es muy importante porque a la hora que nosotros escogemos pacientes para nuestros estudios, uno de los criterios de inclusión más importantes es escoger pacientes con fenotipos contrarios, fenotipos de retinopatía diabética no proliferativa muy leve contra pacientes con retinopatía diabética que tienen las formas más severas. ¿Sabes? Esta diferencia entre grupos hace más probable de que yo tenga algún resultado positivo para que yo busco variantes asociadas a la retinopatía diabética. En cuanto a la fisiopatía, es bastante rico lo que hay, pero bueno, en forma general, sí, a la hora de que nosotros evaluamos, siempre evaluamos los tipos celulares y el tejido que se encuentra en la retina. Sale bajo condiciones normales, las células endoteliales y los pericitos junto con los astrocitos, que es la glía y las células de Müller, que son células especializadas, junto con las neuronas, ¿sale? Todos estos forman una barrera que llamamos unidad neurovascular o hematoretiniana. Esta tiene el propósito de que haya una homeostasis normal, haya una adecuada nutrición y un balance iónico adecuado. Todo esto conlleva que haya una buena visión. Cualquier disrupción de este tipo de células o de tejidos dentro de la retina me va a llevar a lo que es la retinopatía diabética, que en un principio lo que va a provocar va a ser una disrupción y una muerte y apoptosis, principalmente de los pericitos y las células endoteliales. Ok. La retinopatía diabética en general tiene una herencia multifactorial, ¿sabes? Debemos saber qué tipos de enfermedades, ¿sabes? Son las más frecuentes en la población. Hasta un 60% de la población puede tener este tipo de enfermedades. ¿Qué significa una herencia multifactorial? Significa que tiene una combinación de factores genéticos y de factores ambientales en diferentes proporciones de ambos. En algunas enfermedades son más ricas en factores genéticos y en algunas en factores ambientales. Bueno, aquí lo importante es que se da una combinación. Ejemplos de una herencia multifactorial son los rasgos continuos, talla, peso, presión, color de piel, color de ojos, las malformaciones congénitas y nuestras enfermedades de la vida adulta en su mayoría tienen este tipo de herencia. La hipertensión, la obesidad, el alcoholismo y la misma diabetes junto con la retinopatía diabética tienen este tipo de herencia. ¿Por qué se caracteriza esta herencia? Por tener algo que se llama agregación familiar. Quiere decir que se da en familias, pero no tienen un patrón característico. Hay ciertas enfermedades que tienen patrones que nosotros denominamos hereditarios, que nosotros denominamos mendelianos, ¿no? Que son causados por un gen, donde generalmente sí puede haber una transmisión de un padre a un hijo o muchas veces entre hermanos, y es muy característico. En la herencia multifactorial no se da ese tipo de transmisión, pero sí puede ser familiar, ¿sale? Puede haber un afectado, a veces generaciones y haber diversas personas, sí, afectadas, pero casi nunca de padre a hijo, entre hermanos, o que siga una transmisión vertical durante cada generación. Si me refiero a que haya padre, hijo y de este a su hijo y a su vez.
Ok, eso es muy difícil verlo en una herencia multifactorial, pero sí es familiar. Otra cosa importante es que entre más cercana sea la persona afectada a un pariente, es más probable que lo pueda presentar. Por ejemplo, entre hermanos, entre primos primeros, ok, es más probable que lo puedan presentar ellos cuando hay una persona afectada. Y la otra es la cantidad de pacientes. Entre más afectados haya, sí, también es más probable que yo, a lo mejor como familiar, lo pueda desarrollar. En la herencia multifactorial siempre hay un equilibrio, ¿sí?, entre alelos de alta susceptibilidad y alelos de baja susceptibilidad, o muchas veces llamados como protectores. Cuando se pasa, ¿sí?, este equilibrio y se rebasa un umbral, como se ve aquí, ¿sí?, una vez que se rebasa el umbral donde van a predominar los alelos de susceptibilidad, es cuando se va a dar la enfermedad. O sea, esto se le llama teoría o modelo del umbral. Es una, para la mayoría de las características de enfermedades multifactoriales, ¿sí? Hacen una curva o que llamamos curva de campana, ¿no?, o de distribución normal. Okay, aquí, si se pasa de cierto umbral para genes de susceptibilidad, se va a dar una enfermedad. En este caso, diabetes o retinopatía diabética. Ok. Vamos a hablar ahora de las evidencias genéticas para el desarrollo. Y a pesar de que durante muchos años, ya hace muchos años, en los años 90 y a principios de los años 2000, sí se demostró claramente que el control de la glucemia era muy importante para defender contra la retinopatía diabética. Sí, hay una serie de evidencias, sí, que me dicen que los factores genéticos podrían ser importantes para el desarrollo de esta retinopatía. Uno es que, a pesar de que la retinopatía diabética proliferativa se va a desarrollar en un porcentaje de personas a pesar de que tienen un adecuado control metabólico. Otros es al contrario, ¿sí? O sea, pacientes sin que tengan un control de la glucemia o de la presión arterial, que está muy relacionada, nunca desarrollan retinopatía diabética. Algunos también, otro criterio es que desarrollan en periodos muy cortos de tiempo retinopatía diabética a pesar de tener un adecuado control. Muchos pacientes desarrollan una retinopatía diabética antes de los 5 años de edad, a pesar de que tienen un control adecuado. Hace rato lo vimos para la retinopatía diabética en diabetes tipo 1, un 13% en menos de 5 años tienen ya datos. Otros datos importantes, y ya sacando análisis estadísticos profundos, demuestran que por ejemplo, la hemoglobina glicosilada, junto con la TA y el colesterol sérico, ellos llegarían a explicar solamente el 10% de la causa de lo que es la retinopatía diabética. O sea que tenemos un 90% que no conocemos una causa. O sea, de todas estas evidencias, junto con la evidencia étnica, sí, diferentes porcentajes en las diferentes etnias, me hablan de que hay otros factores también, factores que la retinopatía diabética se presenta entre familiares más frecuente que en familias donde no hay, o entre hermanos que sea más frecuente comparado con hermanos que no tienen. Estos son evidencias. Y hay otro factor muy importante que nosotros llamamos heredabilidad. Heredabilidad es el porcentaje genético que nosotros podemos demostrar es causa de la enfermedad multifactorial. En este caso, para la retinopatía diabética, en diversos estudios se ha demostrado que puede tener una heredabilidad, o sea, factor genético, entre 18 y 52%. O sea, de todas estas evidencias son genéticas y me dicen que podría ser un factor importante también para el desarrollo de la enfermedad, además de los otros factores epidemiológicos.
Ok, este es un artículo de hace varios años donde mencionan estos tipos de heredabilidades y dependiendo del estudio donde se haga, es el porcentaje que está encontrado, dependiendo también mucho de las etnias. Vamos a ver, el objetivo nuestro de la genética para la retinopatía diabética es identificar genes de susceptibilidad para esta. Ahora, ¿por qué susceptibilidad? Generalmente hacemos estudios que son de asociación, no nos van a decir si nosotros encontramos algo, no nos van a decir qué es la causa directa, como cuando hablamos de una herencia monogénica, donde si encontramos una variante patogénica, pues en 100% va a ser la causa. Aquí no. Sí, en las herencias multifactoriales, sí, llamamos genes de susceptibilidad, sale en muy poco porcentaje, nos van a decir estos genes, sí, que son la causa, pero muchas veces se empiezan a identificar diversos genes, muchísimos, cada uno de ellos tiene un poder aditivo y al final podría ser un porcentaje importante como susceptibilidad para la enfermedad o asociada. También en este tipo de estudios de asociación, no solo va a haber genes de susceptibilidad, también tenemos lo contrario, va a haber genes para lo que es protección de la población. O sea, ahorita vamos a ver los diversos tipos de estudios para tratar de explicar esto mejor. Bueno, nuestro objetivo es identificar genes para susceptibilidad. Porque los tipos de estudios que se hacen para la retinopatía diabética, para cualquier herencia multifactorial, hacer estudios principalmente de gemelos y agregación familiar, y actualmente los que más se utilizan son los estudios de asociación. ¿Sale? Los dos han sido muy importantes en el transcurso del desarrollo. Ok, para poder distinguir entre factores genéticos y factores ambientales es muy importante el estudio de lo que son los gemelos. Aquí yo tengo una imagen, déjame ver. No sé si se ve mi cursor. Sí, sí se ve, doctor. Ok, sí, porque no tengo el láser, no sé dónde quedó, pero sí, estos serían gemelos. Esto es una representación genealógica. Cuando pongo así unos gemelos con una raya en medio acá, significa que son gemelos iguales, cuales nosotros les llamamos monocigotos. Okay, cuando no ponemos raya, serían gemelos que llamamos distintos, los que llamamos cuates o que pueden ser diferentes. Y estos son también monocigotos, hombres, mujeres, mujer y varón. Ahora, genéticamente surgen de forma diferente y genéticamente también son diferentes. Un monocigoto surge de la formación de un cigoto, ¿sale? Un cigoto se forma por la unión de un ovocito con un espermatozoide. Tempranamente estos se dividen en dos, ¿sí? O sea, de un mismo cigoto se dividen dos posibles hijos, ¿sale? Entonces tienen el mismo componente genético, utilizando diversos marcadores, como son los microsatélites, en este caso. Los microsatélites son una serie de repetidos en nuestro DNA, ¿sale? Cada una de estas rayitas representa un microsatélite. Si ustedes ven, el componente genético es totalmente igual. Comparado con un dicigoto, pues son algo diferentes. ¿Sale? Porque estos se dan iguales, los monocigotos, y estos son diferentes. Ok, en el estudio se puede ver, sí, que ambos comparten el mismo genotipo. Y esto es muy importante para nuestros estudios. Mientras que los dicigotos, sí, únicamente comparten un 50%, ¿sale? Dado que se da por fertilización de dos ovocitos con espermatozoides. Ahora, el estudio de ellos dos es muy importante. O sea, a veces vamos a estudiar monocigotos y los vamos a comparar con los dicigotos. Si nosotros comparamos una herencia mendeliana con una herencia multifactorial, ¿sale? Déjenme paso a la que sigue. Ok, nosotros siempre medimos
algo que se llama concordancia. La concordancia es cuando hermanos o gemelos sí tienen la probabilidad de presentar la misma enfermedad. Cuando tienen la misma enfermedad se dice que son concordantes y cuando no la tienen se menciona que son disconcordantes. Para enfermedades mendelianas, por ejemplo, si nosotros estudiáramos a monocigotos, tendrían una concordancia del 100%, dado que su genotipo es totalmente igual. O sea, si uno tiene una mutación para una enfermedad, el otro también lo tiene. Entonces, para enfermedades multifactoriales es diferente. Se van a dar concordancias que son menores al 100%, ¿sale? En monocigotos. Y eso ya me está hablando, entonces, hay otros factores que son independientes al factor genético. En este caso, los factores ambientales tendrían un peso mayor. Ok, aquí algunas enfermedades con sus concordancias, por ejemplo. Si nosotros pusiéramos una enfermedad como la anemia de células falciformes, donde está demostrado que es una herencia monogenética, tendrían una concordancia los monocigotos, tendrían una concordancia del 100%. ¿Ok? Para las enfermedades multifactoriales, si ustedes ven, las concordancias son menores al 100%. ¿Qué quiere decir eso? Que hay otros factores distintos a los factores genéticos que podrían intervenir. Si aquí, por ejemplo, para la epilepsia no traumática, la concordancia es del 70%, quiere decir que hay un 30% que podrían ser factores ambientales y así sucesivamente. El peso va a variar de la forma genética a los factores ambientales dependiendo del tipo de enfermedad. Okay, entonces hay aquí dos razones muy importantes. En enfermedades con concordancia menor 100%, sí hay una fuerte evidencia de que hay factores ambientales. Y la otra relación es comparar lo que son los gemelos monocigotos contra los dicigotos. Diferencia, si existe diferencia, quiere decir que también el peso genético es mucho mayor, como por ejemplo aquí para la diabetes tipo 1 en monocigotos es 40 de concordancia versus dicigotos del 5%. ¿Qué quiere decir esta diferencia? Esta diferencia me dice que aquí entre estos hermanos y estos hay muchos factores genéticos, ¿sí?, que van a intervenir, ¿sí?, en la diabetes tipo 1 para ellos y para estos. Entonces aquí la idea es que a una mayor concordancia en los cigotos versus dicigotos, a una mayor diferencia, más bien en vez de concordancia, hay evidencia de que haya un fuerte componente genético para la enfermedad. Entonces empezaron a hacer este tipo de relaciones, fueron los primeros estudios en monocigotos contra dicigotos y en los mismos monocigotos. Y algo muy importante y que siempre me llamó la atención de los estudios multifactoriales es cuando estudian los monocigotos, cuando son apartados del ambiente familiar. Por ejemplo, que los adopte una familia una y otra familia el otro. Ok, por ejemplo, me llamaba la atención siempre en el alcoholismo. Y había personas o hay personas que se dedican a estudiar esto y después de muchos años vuelven a juntar a los hermanos monocigotos y ven, por ejemplo, el alcoholismo, empiezan a tomar medidas del alcoholismo y ven que un hermano tiene alcoholismo y que el otro también. Ahí igual factor es el que pesa, el factor que pesa es el genético. ¿Por qué? Porque están en diferentes ambientes, ¿sabes? Y si coinciden ambas enfermedades de los dos, entonces esto me llevaba a pensar, o me lleva a pensar que el factor genético es muy fuerte. Y así lo han hecho para muchos tipos de enfermedades, principalmente las enfermedades como el alcoholismo, la esquizofrenia y la diabetes. No sé si tengo alguna pregunta hasta acá. Ok, antes de entrar a lo más... Creo que hasta ahorita no, doctor. Ok, bueno, gracias. Vamos a seguir. Ok, para la retinopatía diabética también se ha visto una concordancia en gemelos
fuertísima, ¿no? Por ejemplo, en diabetes mellitus tipo 2, 35 de 37 gemelos, me está hablando cerca del 98% de concordancia. Entonces, el componente genético es fuertísimo, ¿sí? Y en la retinopatía diabética, sí, comparado con la diabetes mellitus tipo 1 es del 68%. Entonces, también es fuerte. Pero esta diferencia entre este y este me dice que es más fuerte el componente genético para la retinopatía diabética de la diabetes mellitus tipo 2. Ok, en cuanto a agregación, esto sí se ha visto muchas veces y muy claro, si cuando hay un hermano afectado, si los parientes de primer grado tendrían hasta 3 veces mucho mayor riesgo que cuando no hay diabetes o no hay retinopatía diabética en otro hermano. También en el estudio de agregación familiar, además del número de afectados y esta relación, también es muy importante ver la severidad de la retinopatía diabética. Entre más severa sea, también en la familia, más probabilidad para que lo presente también otro. Okay. Y la heredabilidad también dice en la familia, que también tiene un componente familiar que me hace pensar que también es muy importante el componente genético. Ok, estos son diversos estudios que se han hecho en personas blancas, llamamos caucásicos generalmente, en nativos PIMA. Los nativos PIMA son muy importantes porque son grupos étnicos indígenas, sale de la zona de Arizona y generalmente se extienden a lo que es Sonora y parte de Sinaloa. Ok, entonces también tiene que ver con nuestros grupos de la zona norte. Sí, aquí se han mostrado en todos esos estudios, otros en chinos. Los mexicoamericanos también son de los más estudiados. Cuando me refiero a mexicoamericanos, pues los gringos nos llaman hispanos, principalmente son grupos de mexicanos que viven en Texas. Okay. Pero bueno, ya son americanos, a lo mejor 2 o 3 generaciones hacia arriba, sí, son personas que llegaron a ese estado de México o personas que, pues por cuestiones políticas, sí, cuando Texas se han ido a Estados Unidos, pues antes sabemos que pertenecían a México, pues ya al hacerse esa cuestión política pertenece a Estados Unidos, pero genéticamente tienen mucha de la sangre de las personas norte de México. Entonces nos interesa también muchísimo estos tipos de estudios. Entonces estudiaron todos estos grupos étnicos, ¿sí? Y demostraron también en los años, principalmente finales de los 90 y la primera década de este siglo, demostraron que hay una fuerte agregación familiar en todos ellos, ¿sale? Aquí principalmente, ahorita voy a mencionar también, pero la estadística que se utiliza es los odds radio, ¿no? Donde generalmente valores mayores a 1 sí son muy significativos para susceptibilidad para enfermedad. Y este es el estadístico que nos usa mucho en herencia multifactorial. Okay. Los estudios de asociación son otro tipo, además de los estudios de gemelos y de agregación familiar, los estudios de asociación, yo diría que son los más importantes. Actualmente también tienen su evolución. Yo le he puesto esta práctica, una evolución de la genética a la genómica. Si al principio se empezaron a estudiar genes, ¿sí? Llamamos nosotros genes candidatos principalmente por vías metabólicas donde participa la glucosa. Mucha gente empezó a estudiar los genes en los años 90, cuando se empezó a secuenciar el DNA, y estudiaban marcadores que nosotros llamamos polimorfismos genéticos para demostrar alguna asociación entre estos polimorfismos, ¿verdad? Y una característica fenotípica, que podría ser, por ejemplo, la retinopatía diabética. Además, se hacen estudios de asociación ya de genoma completo, ¿sabes? Se empezó a hacer también, no es algo nuevo, los estudios de ligamiento, ¿sí? En los años 90, donde se demostraba cómo por medio de diversos marcadores,
sí, se podían ir transmitiendo de generación en generación en alguna familia. Y ahora se hace ya esto en grupos poblacionales. De ahí se pasó, estos marcadores tenían una habilidad que nada más me daban estas regiones únicamente. Si me decía, dentro de tal región pueden haber genes de susceptibilidad para esta enfermedad, pero no me decía más. Okay. Ya en el año 2010, en 2005, digamos, en adelante se empezó a hacer otro estudio que es de genoma completo, asociación de genoma completo, denominado con el acrónimo WAS, ok, en el cual ya se utiliza otro tipo de marcador, mucho más frecuente, y este sí podría estar asociado con ciertos genes, ¿no? Ok, y por último, a partir de unos 6, 7 años, sí se empezaron a hacer secuenciación de exoma completo, o sea, se secuencia todos los genes que existen y se ven las variantes, ¿vale? De esta forma nosotros podemos buscar, por todos estos estudios podemos buscar variantes que podrían estar asociadas, principalmente en estos últimos dos, el WAS y lo que llamamos el WES. Ahora vamos a hablar un poquito de cada uno y lo que se ha hecho para retinopatía diabética. Vamos a hablar también de polimorfismos, ¿sale? Tenemos que entender qué es un polimorfismo para después ver qué estudios se hacen para estudiarlos. Y si nosotros pudiéramos secuenciar todo el DNA de nosotros, que ya se ha hecho, ¿sí? Ya es algo común, ¿sí? Podríamos ver que el 99.5% de todos nosotros, ¿sí? Tenemos la misma secuencia de DNA, ¿sale? Si yo me la hago la secuencia y la comparo con X persona, 99.5% somos iguales. Ese 0.5% que nos hace diferentes, nosotros les llamamos polimorfismos genéticos, ¿sale? Estos polimorfismos genéticos se pueden distribuir a través de todo el genoma, ¿sale? El genoma tiene 3.1 gigabases en tamaño. Cada 1000 pares de bases puede haber un polimorfismo distinto. Por lo tanto, nosotros podríamos tener millones de polimorfismos. El polimorfismo más frecuente se llama polimorfismo de una sola base, SNP, ¿ok? Es el que más se estudia en la actualidad, pero no es el único polimorfismo, ¿ok? Cuando yo defino un polimorfismo, también es muy importante, ¿sí? Mencionar que se encuentra en más del 1% de la población y generalmente no es causante de enfermedad, aunque sí podría ser de susceptibilidad para las enfermedades, como las que estamos estudiando, que son las multifactoriales. Para diferenciarlo de algo que llamamos mutación, en una variante, sale la mutación si es causante en un 100% de la enfermedad directamente y generalmente se encuentra en un porcentaje mucho menor de la población, mucho menor del 1% para diferenciarlo de un polimorfismo. Ahora, los polimorfismos más frecuentes, como dije anteriormente, el más frecuentes se llama polimorfismo de un solo nucleótido, SNP. Ok, y simplemente quiere decir esto, si nosotros tuviéramos una secuencia de DNA, ¿sí? El cambio de un nucleótido por otro en una sola base, a eso le llamamos polimorfismo de un solo nucleótido. Y es lo que nosotros vamos a estudiar, ¿sí? En este tipo de enfermedades como la retinopatía diabética. ¿Sale? Vamos a buscar cuántas personas afectadas y cuántas personas no afectadas podrían tener este polimorfismo y buscando la relación entre los dos grupos, ver cuál de estos SNPs pueden ser de susceptibilidad. Nosotros sabemos dónde se encuentran estos SNPs, por supuesto. Podrían estar dentro de un gen o cercanos a algún gen. Y entonces al detectar este SNP en cierto grupo, contra cierto grupo control, ¿sí? Nosotros podríamos decir que este gen, este SNP, que se encuentra dentro de tal gen o cercano a tal gen, podría ser de susceptibilidad. Ok, estudio ideal para las enfermedades multifactoriales, incluyendo la retinopatía diabética, es el estudio de casos y controles. Ok, vamos a estudiar una serie de casos, son nuestros pacientes enfermos, por ejemplo, con retinopatía diabética, y vamos a también a buscar un grupo que son de controles, ¿sabes? Podrían ser diabéticos, en este caso para diabéticos sin retinopatía diabética.
¿ok? Ahora, tiene una limitante muy importante este estudio. Necesitamos a veces una muestra bastante grande para demostrar que estos genes sean de susceptibilidad, porque los resultados a veces no tienen mucha significancia, ¿ok? Me pueden dar ORs, que es la estadística que se utiliza, odds radios, sí, a lo mejor muy poquitos de 1.1 o 1.2. Entre más casos, con yo meta este odds radio, podría ser mucho más grande. Entonces, hay estudios de casos y controles donde se utilizan SNPs, donde a veces intervienen 50,000 o 70,000 personas, a veces con odds radios de 1.3 o 1.4. Por lo tanto, a veces en la mayoría de estos estudios, el hacer 50 o 100 casos no serían mi respuesta. ¿Ok? Para muchos hay excepciones, por supuesto. Ok, otro tipo de polimorfismo que se utiliza son los microsatélites. Sale dentro de mi DNA, uno de mis partes estructurales llamamos DNA repetitivo. Entonces lo que se busca aquí es repeticiones dentro del DNA, ¿sí? Cuando las repeticiones son de 3 nucleótidos a 6, 7 nucleótidos, nosotros les llamamos microsatélites. Hay satélites, minisatélites, microsatélites, dependiendo del tamaño de la unidad. En este caso estamos viendo de 3. Aquí en el ejemplo, esta persona tiene repetidos de 3, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene 8 repetidos. Esta otra persona tiene 7. Esta otra tiene 9 y habrá personas que puedan tener 12, 11, otras 6, otras 5. Sale, todos estos son polimorfismos. Esta cantidad diferente de números son polimórficos. La unidad es de 3, por lo tanto se considera microsatélites. Estos son otro marcador muy importante que se utiliza en el estudio principalmente de ligamiento. Ahora, estos microsatélites se encuentran también a través de todo el genoma, pero tienen una limitante a diferencia de los SNPs. Sí, los SNPs se encuentran cada 1000 pares de bases, por lo tanto hay millones de SNPs que me pueden servir de marcador, mientras que los microsatélites no. Salen, ese es un número más limitado, pero bueno, tiene la ventaja de que también se distribuye. Y utilizando estos dos marcadores, hay diversos estudios que se pueden hacer para buscar variantes candidatos o variantes que podrían ser de susceptibilidad para la enfermedad. El primer estudio que se hizo en los años 90, se sigue haciendo hasta la actualidad, es el estudio de genes candidatos. Sí, son genes que podrían tener un papel mutativo para la retinopatía diabética por intervención en varias vías patogénicas relacionadas. Por ejemplo, para la retinopatía diabética, pues las vías relacionadas con la glucosa, la renina, angiotensina, la vascular endotelial, todas esas putativamente sí se han involucrado. Entonces, mucha gente estudia los genes que se encuentran en esas vías y estudian estos polimorfismos, estudian los SNPs de un solo gen, ¿no? Tal vez de los que más se han estudiado son el de la eritropoyetina, el de la aldosa reductasa y el factor de crecimiento endotelial vascular. Pero bueno, tiene una limitación, no solo es encontrar la diferencia entre los grupos poblacionales, sino también hay que demostrar algo que se llama reproducibilidad. O sea, que en diversos estudios que se hayan hecho, sí, se encuentre, por ejemplo, este alelo en este SNP, esto es número de referencia, esta es la posición, el SNP, se le da un número a cada SNP, es la identificación, por así decirlo. Este SNP, que es el alelo T, sí, para este, sí, es de los poquitos que se han encontrado, creo que en 3 o 4 estudios, y con otros radios significativos. Ok, la mayoría, sí debo decir, la mayoría no han sido reproducidos. También ha sido reproducido. Este no ha sido reproducido, pero tiene una ventaja comparado a estos que se han encontrado muchísimos. Entonces, pues también se considera como un gen candidato. Ok, ahora cada población, generalmente, yo quisiera estudiar mexicanos para este alelo, sale, yo hago la secuenciación de este gen, ¿sí? Y busco
en una población de pacientes con retinopatía diabética contra una población de diabéticos sin retinopatía diabética, busco este alelo, hago la estadística para radio, debo comparar cuántos salen positivos a esto y cuántos salen negativos en cada grupo. Se saca la estadística y yo veo si en población mexicana cumple esto, ¿sale? Debo decir que cada población es diferente. Lo que sale a lo mejor en los chinos es diferente a lo que salga en la población mexicana. E incluso dentro de la misma población mexicana es muy probable que si yo hago a pacientes chiapanecos sean muy diferentes a los pacientes de Monterrey o de Sonora, ¿sale? De ahí la importancia de hacer los estudios genéticos en diversas poblaciones o niñas dentro del mismo país. Ok, tiene limitante este estudio que depende de una hipótesis que se haga a priori y que un gen esté implicado en alguna vía fisiopatológica, pero bueno, es muy limitado esto. Simplemente se hace al azar a ver si tiene algún resultado positivo. Ok. Otro tipo de estudio, vamos a ver, bueno, se han hecho todos estos para que vean, saqué nada más una tabla de una revisión, simplemente, sí, se han hecho, sí, dependiendo de la vía, muchísimos genes, pero realmente lo que conocemos, estos 3 genes son los únicos que pueden tener alguna significancia. Todos estos a lo mejor han salido positivos para alguna etnia. Ajá, esto sí es importante, pero tienen la limitante que no han sido reproducibles. ¿Sale? Eso es importante para estos estudios de asociación y no solo para genes candidatos, sino para los otros 2 tipos de estudios que vamos a ver ahorita. También la reproducibilidad es muy importante y una limitante. Ok, vamos a seguir. El análisis de ligamiento es otro tipo de estudio. También se usan marcadores genéticos. En un principio se utilizaron los microsatélites que mencioné y tenía el objetivo de ver si algún fenotipo, ¿sí? O enfermos en una familia, si estos marcadores podían segregarse entre los miembros de la familia, ¿sale? Ese es el fundamento. Se supone que con cada recombinación que haya durante cada generación, sale el número de cosegregados de marcadores tiene que ir disminuyendo y así se va limitando una región hasta llegar al posible gen, a identificar el posible gen. Ok, esto se llama análisis de ligamiento. Aquí está. Aquí tenemos un ejemplo. A ver, yo les voy a explicar este. Si estos son enfermos que vienen, los cuadros son hombres, los círculos son mujeres, los que vienen llenos de negro son enfermos con la misma enfermedad dentro de esta familia. ¿Sale? Esto es una familia con una herencia que nosotros denominamos autosómica dominante. Se empezó a estudiar en este tipo de familias. Si son mis cromosomas o mis alelos, por ejemplo, vamos a suponer que los de la izquierda son de papá, los de la derecha son de mamá, para ambos. Entonces, en cada región de este cromosoma, por ejemplo, puede haber marcadores, ¿sale? Marcadores microsatélites o pueden haber SNPs. Entonces aquí empezaron a estudiar cuál cromosoma era el que podía pasarse a través de las generaciones. Aquí con X está marcada la región, que es la más probable, sea la causante de la enfermedad. Ahora, ¿qué ven ustedes en cada afectado? Si lo ven, el que se va pasando es el cromosoma rojo, que es el de papá de este señor, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Con estos marcadores se pudo ver que se pasaba. Algunos, como pueden ver, solo se pasa una región. Entonces, durante lo que es la recombinación, se recombinan cromosomas de mamá y papá y muchas veces se pueden perder partes de este cromosoma rojo que era de papá y tener con mamá, pero la persona sigue estando afectada. ¿Qué quiere decir? Que no es todo el cromosoma el que se está pegando y el causante de la enfermedad, sino solo alguna parte.
Ahora, lo ideal en los estudios de análisis es que esta parte nosotros tenemos marcadores. Generalmente se ponen números o tienen algunas letras que se pueden identificar e ir viendo quiénes son los que lo poseen. Ok, no sé si quedó claro esto. Ok, y se limita la región. Dentro de esta región que se va limitando, pues tiene que haber genes, es lo que al final nos interesa a nosotros, estudiar estos genes que se encuentran aquí para ver cuál podría ser el de susceptibilidad para la enfermedad. En el caso de enfermedades génicas, sí es el causante. Ahora, a ver, aquí alguien me podría decir, si nosotros pues, ponemos números, si cada uno de estos números es un marcador microsatélite o un SNP, ¿cuáles son los que se relacionan con la enfermedad? Aquí me podría decir. Si quieren la imagen, un minuto. Y si alguien me puede contestar cuáles son los marcadores, números que tienen y el color, que son los que originan la enfermedad. Y dentro de estos números, pues después nosotros vamos a secuenciar eso y buscar genes que se encuentren mejor asociados a la enfermedad. Si fuera retinopatía diabética, por ejemplo. Ok, si alguien sabe, me puede decir. O tiene alguna respuesta. Ok, ¿algún voluntario? No sé si Diana tienen Gaco abierto dice el que el micrófono. 4. ¿El qué? El 4 dice Diana Gaco. El 4, ok. Si vamos a ir analizando, entonces vamos a ver, si este fuera el de papá y el de mamá, vamos a descartar cuál no, ¿sí? Este está sana, entonces estos no pueden ser, ¿no? Ok, pero van a ser importantes porque se pueden recombinar. Ok, y aquí vemos estos, el afectado tiene que estar en algún lado de estos, lo que se va segregando. A ver, en este podemos descartar que no es este, porque está sana, ¿no? Entonces ya nos vamos a que puede ser directamente los marcadores que estén en el cromosoma paterno. ¿Ok? Aquí tenemos el 1, 2, 3 y 1. O sea, tenemos toda esta región. Ya se descartó la 4 y la 2 porque se recombinó con este. Entonces la 4 y la 2 no van a ser marcadores para la enfermedad. Por aquí pues se heredó todo, pero por aquí también se segregó y se eliminó, si ustedes vieron, el 1 y el 2. Entonces, ¿dónde es más posible que estén los genes de susceptibilidad? En el 3 y en el 1. O sea, toda esta región sale, es muy probable que esté el gen para esta familia. Sale, así estudiamos nosotros el análisis de ligamiento. Sale, a veces se pueden estudiar familias que tienen retinopatía diabética, o también se estudian en grupos poblacionales y se saca este tipo de región. O sea, el marcador 3 y 1 me dice que está en el cromosoma, que en el cromosoma 1 está en Q21.1 y este otro en Q21.4. Entonces, entre el punto 1 y el punto 4, seguramente hay muchos genes. Alguno de ellos puede ser de susceptibilidad para X enfermedad. ¿Sabes? Eso es un estudio de ligamiento. Ok. Y estos estudios tuvieron mucha importancia al final del siglo pasado y en la primera década. Sí, nos delimitaba regiones que podían ser de susceptibilidad, regiones cromosómicas. Dentro de estas regiones cromosómicas, sí se llegaron a proponer diversos genes que podían ser de susceptibilidad. ¿Sabes? Se estudiaron en los indios Pima y en México americanos. El principal estudio es este segundo, entonces se encontró un odds ratio de 3.01 para este marcador. Entonces las personas que tenían este marcador, ¿sí? En este grupo único, ¿sí? Tienen 3.1
o 3 veces más posibilidades de tener retinopatía diabética que los que no tienen esta región. O sea, así nosotros interpretamos este estudio. Y seguro posteriormente alguien empezó a estudiar estos genes para buscar los SNPs. ¿Sale? Eso también se puede hacer una vez que se detecta el región y los genes. Ok, otro estudio muy importante a la fecha, tal vez el más importante, son los estudios de asociación de genoma completo. ¿Sale? En esto vamos a estudiar a nosotros ahora el polimorfismo que se estudia aquí son los SNPs. Y se puede llegar a estudiar, ya no estamos hablando de un marcador de microarreglos o 2 o 3, estamos hablando de que se llegan a estudiar más de 1 millón de estos SNPs y se busca en poblaciones. Siempre se va a buscar una población de afectados, en este caso con retinopatía diabética contra una población sin retinopatía diabética, que lo mejor es que sean también diabéticos. ¿Sale? Se utiliza un chip, este es un chip, ¿sí? Este es del tamaño a lo mejor de unos 5 centímetros, ¿sí? 5 por 3 o 4, pero dentro de este chip, ¿sí? Están incluidos 1 millón de SNPs. Yo voy a degradar mi DNA, voy a hacerlo en pedacitos, lo digiero con enzimas, ¿sale? Los pongo adaptadores, los replico por una PCR, sale posteriormente, lo fragmento más y le voy a poner diversos marcadores de luminiscencia y lo pongo a hibridar en el chip, mi DNA. Sale por hibridación, que es la unión entre bases complementarias de mi DNA con el que se encuentra en el chip. Si llega a pegarse el DNA de mi paciente, se llega a marcar en el chip, ok. Ya estadísticamente se analiza este chip y me va a decir cuántas personas de estas tuvieron un SNP específico contra cuántas de estas. Se hace la estadística, si es significativo, mucho mayor en la persona con retinopatía diabética, este SNP, se busca dónde está el SNP, ¿vale? Todo esto ya está ubicado en el chip y por programa se puede ver que tal SNP podría estar en tal región y podría haber un gen, ¿sí? En estas personas de ese SNP, un gen que sea de susceptibilidad. Y no solo me puede salir entonces un SNP, me pueden salir decenas de SNPs que sean de riesgo para la enfermedad. Eso es lo que me arroja este estudio. ¿Ok? Ahora, muy importante que no se ha visto hasta la fecha, hay muy pocos estudios a la fecha, se han hecho cerca de 5 o 6 estudios y, pues, soy sincero, ninguno ha habido reproducibilidad. Entonces, es muy específico, salen los resultados para cada etnia, ¿ok? Que se ha estudiado. Estos son los estudios, ¿sale? Son 5 a la fecha. Los primeros se hicieron en México, americanos, ¿ok? Se encontraron diversos SNPs. Estos son los SNPs que se encontraron asociados. Esta es la región en donde se encuentran. Y aquí, sacando la estadística entre los grupos, ponen los 2 radios y los intervalos de confianza. Todos tienen que ser arriba de mayores a 1 para que sean significativos. Y dentro de esta región se encuentran tales genes a veces. Ajá. Y se supone que son los genes de susceptibilidad. Pero bueno, si ustedes se fijan en los diferentes estudios, hay en población taiwanesa, China, Japón y el último, lo realizaron en Australia, todos me arrojan diferentes resultados. Ninguno ha podido reproducir lo de otro. Conclusión, cada población sí es muy diferente genéticamente y cada una tiene sus genes de susceptibilidad para la enfermedad. Ok, vamos a seguir. La tecnología también ha avanzado un poco más. Los estudios de genoma completo de UAS empezaron a hacer a mediados de los años 2000. Sí, la secuenciación de siguiente generación, que consiste en secuenciar ya sea ciertos genes, de secuenciar todos los genes que se conocen o de secuenciar todo el genoma, ¿sale? Existen esos 3 tipos. Se empezaron a realizar a partir del año 2010.
tienen sus ventajas, ¿sale? Los estudios de genoma completo tienen la ventaja sobre los WAS en una cosa muy importante, que va a encontrar variantes que a lo mejor no son muy comunes. En el WAS, todos los SNPs que se utilizan tienen una frecuencia mayor al 5%. Eso es una limitante, y sobre todo para enfermedades multifactoriales, porque las variantes que podrían ser raras, incluso menos del 1%, no podrían detectarse aquí. Es muy probable que estas variantes raras, menos del 1%, sean de susceptibilidad para enfermedades multifactoriales. Entonces, actualmente, muchas personas están empezando a hacer secuenciación de genoma completo para enfermedades multifactoriales, siguiendo el patrón de casos controles siempre, ¿no? O sea, son estudios muy caros, ¿ok? Para retinopatía diabética no lo hay a la fecha todavía algún estudio reportado, ¿no? Y no tengo idea si alguien ya lo está haciendo, seguramente. Pero para secuenciación de exoma completo, sale que es un estudio que se empezó a hacer a partir del año 2010. Sí, ya hay al menos 2 estudios de retinopatía diabética. Muy importante este estudio para enfermedades monogénicas. Se han mostrado muchos genes, se han identificado muchos genes y variantes nuevas. Ok, poco estudiado todavía en enfermedades multifactoriales como la retinopatía diabética, pero ya al menos hay 2. Sí, un estudio que se hizo en el 2016, otro en el 2017, uno en población árabe. Estos estudiaron, sí, muy probablemente no encontraron genes de susceptibilidad. Entonces lo que reportan ellos son genes de protección, con ORs, pues por supuesto menores a 1, y son 3 genes los que reportan como de protección. O sea, personas que podrían tener estos genes y sus variantes que identificaron podrían tener protección para desarrollar retinopatía diabética contra los que no lo tienen. Ahora, este estudio, el otro fue en el 2017, estudiaron africanos o americanos, negros americanos, contra una etnicidad mixta, ¿ok? Y encontraron todos estos genes. Para cada uno de estos genes tiene su variante, ¿sabe? Estos sí son genes de susceptibilidad, ¿ok? Entonces faltan, probablemente haya más personas que estén haciendo estos tipos de estudios, ¿sale? Ya son de exoma completo, y hay que ver en un futuro si existe reproducibilidad para cada uno de ellos. Muy importante de escoger, y es la limitante, como dije anteriormente, el tipo de población, ¿sale? Generalmente son, yo escogería pacientes los más severos que existen, y además de la severidad de inicio temprano, o sea, esos serían los más probables que tengan algún factor genético. Ahora, los controles también son súper importantes, ¿sale? Tienen que estar bien delimitados lo que son los controles. Si uno los busca, no tienen que tener datos, ningún dato de retinopatía diabética. Y aquí hay otra cosa: entre más supervivencia tengan o evolución sin la retinopatía diabética, también es mejor el grupo control. Entonces, generalmente agarramos a aquellos pacientes que tienen más de 15 años con diabetes, sale a agarrar un de 10 años, más de 15, o incluso si tienen más de 20 y que no presentan datos de retinopatía, sería el grupo ideal control para mí. Ok. Por último, sale para terminar, aunque se ha demostrado y he hablado de muchos factores genéticos, ¿no?, que podrían intervenir, ¿sabe? La identificación de genes de susceptibilidad y LOSI, o sea, regiones, todavía es muy, muy, muy pobre, ¿sale? Tenemos la limitante que necesitaríamos muchos pacientes, ¿no? Ok, la carencia de poder del estudio es lo mismo relacionado. Casi la mayoría de los estudios es porque el tamaño, ¿sí?, de la muestra es muy pequeño. Entonces,
Ahorita hay estudios de enfermedades multifactoriales donde llegan a meter hasta 10,000, 50,000 personas. O sea, nosotros para la retinopatía diabética estamos muy limitados. Tal vez son grupos a veces de 50, de 100 personas, y en su mayoría. Ahora, no es fácil, también comprendo eso, ¿no? No es fácil encontrar a los grupos y menos a los controles. Entonces, eso es una gran limitante. Ahora, nosotros en México, para terminar esto, en México, y nuestra retinopatía diabética generalmente es declarada muy severa. Tenemos varios pacientes, se dice que hasta un 10% según varios artículos aquí nacionales, presentan datos de retinopatía con 5 años de evolución. O sea, eso sería una población ideal y que a veces cuesta mucho encontrarla en los estudios que han realizado en otras partes. Entonces, dado que casi un 10% de nuestra población también tiene diabetes, pienso que el estudio en nuestra población sería ideal. Limitante para nosotros, pues no hay dinero. ¿Ok? Bueno, y creo que con esto terminarían. No sé si tienen alguna preguntita. Si gustan preguntar, levantar la mano o para poder activar su micrófono o pueden escribir por el chat, con todo gusto el doctor responderá sus dudas. A ver. Rocío, adelante. Sí, gracias. Entonces, esta población en principio debería tener varios polimorfismos asociados a la enfermedad, ¿no? La población mexicana, por esto que menciona que se presenta muy seria. Sí, probablemente sí identifiquemos varios polimorfismos asociados. Y una vez que se identifiquen, podríamos ver nuestros genes de susceptibilidad. Ahora, sí hemos hecho varios estudios, pero con muy poquitos pacientes acá en el hospital. Entonces, no es concluyente el estudio. Sí, tenemos cerca de 15 o 20. Pero bueno, se necesita una muestra mucho más grande para llegar a alguna conclusión. Sí, estoy viendo una pregunta que tiene en México. A ver, déjame ver. En México, ¿en qué estado se pueden hacer este tipo de estudios? Me preguntan. Pues se puede hacer en cualquiera. Eso es lo interesante de México. Sí, si yo comparo la población del sur, sí, con la población del centro y del norte, son totalmente diferentes. Entonces, cualquier población podría ser ideal. Ahora, por frecuencia, la población del norte y la del centro creo que son los más frecuentes y los más severos, si no me equivoco, bueno, al menos para diabetes mellitus. Y bueno, como está asociado, es muy probable que también para retinopatía. Betty, creo que tiene la mano. Gracias. Hola, Oscar, muchas felicidades. Estuvo muy interesante tu plática. Yo quería preguntarte si sabes si existen a la fecha algunos estudios que asocian la epigenética al desarrollo de la retinopatía diabética. Sí, hay varios estudios. Ajá, pero, híjole, no me metí mucho en ellos. Si te metiría a tener resultados. Quise meter a parte más genética y genómica. Incluso hay estudios ya de marcadores también con microarreglos y algunos que están haciendo incluso terapias. Ok, pero bueno, no me metí mucho a fondo en eso, perdona. Ok, no, muchas gracias. Pueden hacer sus preguntas por el chat o con todo gusto pueden levantar la mano para hacer la pregunta personal al doctor Chacón.
Mm. Ok, a ver. Nota. Ok, vamos a ver. Creo que no sé. Ah, no, parece que estaban levantando la mano. Mm, creo que no hay. No sé si alguien está escribiendo o no. Muy bien. Yo sí tengo una duda, doctor, ya que está Sí, permitiendo. Una pregunta, doctor. Híjole, creo que esta ya es más cuestión más mía, presentando un poquito el carácter metabólico y tal vez es un poco específica. Dentro de este mar de genes que pues, la verdad es que nos estuvo presentando y que están asociados o que se puede tener una idea, ¿hay algunos que sean no implicados a inflamación? O sea, que le hayan llamado la atención, porque estuve viendo justamente algunos genes candidatos asociados a señalización por bioinflamación, BGF, citocinas, pero algún gen que usted haya visto que sea específico del metabolismo, aparte del metabolismo de insulina, o sea, que así que diga, este gen asociado al metabolismo, no sé, de glucosa o de otro aspecto que no sea inflamación. Sí, sí los hay. A ver, si quieres pongo la presentación. Adelante, adelante. Al menos en genes de candidatos sí hay de muchas vías. Déjame ver. Porque sí hay para todo. Déjame lo pongo. No sé si se ve la presentación. Sí, sí se ve, Doc. Ok, por aquí tengo Ok, todos estos son para inflamación de los que tú decías, pero los hay para pues, todas las vías que quieras y es nada más una lista pequeña. Si realmente, híjole, son cientos de SNPs que se han estudiado por todo el lado. Pero hay vías para la glucosa, la aldosa reductasa, Ok. es de una vía metabólica y sí ha tenido reproducibilidad. Dos o tres estudios. Microsatélite sí es de los más famosos referidos porque son reproducibles. Entonces, tal vez este gen sea los principales candidatos Y justo, que no esté relacionado a inflamación. claro, y justo nos enseña en esta diapositiva, pues la mayoría de los que estamos viendo el carácter de retinopatía y todos los efectos metabólicos, ahí nos explica, nos pone muy bien que el VGF, el anterior justamente, nos pone que el VGF son muchos, pero no reproducibles. Eso me llama muchísimo la atención. Sí, sí, hay un montón de SNPs en diferentes estudios, por lo tanto se considera que sí es importante el gen, pero ninguno reproducible. Sí, o sea, son de diferentes poblaciones. Ajá. Ok. Bastante interesante porque la mayoría de los factores que nosotros asociamos es el VEGF como el factor principal asociado a la proliferación celular, a la permeabilidad vascular, que justamente también en su diapositiva posterior nos presenta varios genes asociados justamente al cambio justamente de estas adhesiones. Justo así, los CAMs. Uf. Sí. De acuerdo, de acuerdo. Sí, me llama mucho la atención el carácter metabólico y leyendo un poquito algunos le han llamado como reprogramación metabólica de cómo cambia el metabolismo respecto a lo que nos decía también esta doctora Betty, esta parte epigenética que pudiera estar afectando también. Sí, correcto. Ok, ok. No sé si alguien más tenga alguna duda, un cuestionamiento. Recuerden que pueden escribirlo en el chat con todo gusto.
Creo que ya no. Ok. Sonia. Perfecto. Ya, Ok, bueno. nada más Ajá, estamos ¿tienes algo? respondiendo algunas dudas de las evaluaciones, pero creo que ya no hay ninguna otra duda. No veo a nadie levantando la mano. Ok, bueno, agradecemos al doctor Oscar Chacón justamente la presentación. Muchas gracias por su participación en este curso y pues de verdad es que es un mar de información la que se acaba de presentar. También damos agradecimientos justamente a la Universidad Nacional Autónoma de México, justamente por auspiciar esta parte del curso de actualidades en la retinopatía diabética, a CONACYT, justamente con el programa de paradigmas y controversias de la ciencia, en el estudio de la retinopatía diabética, reconstruyendo el paradigma vasculogénico, y justamente al Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana, que también nos ayuda justamente a auspiciar esta parte del curso. Entonces, doctor Oscar, muchísimas gracias por su participación. Ya posteriormente le estaremos solicitando una sección de preguntas para poder evaluar justamente los conocimientos en este curso. Y no me queda más que agradecerle justamente pues haber ayudado con esta cátedra. No, gracias a ustedes, sí, por la invitación y estamos a la orden. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchísimas gracias.